Chicos, ¿ya me escuchan bien o todavía? ¿Ya están escuchándome bien ahora sí? Ya, listo. A ver, ahora sí. Muy bien. A ver, muchachos. En primera instancia, habíamos definido a la clase anterior a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, perdón, como un espejo de los derechos humanos. Bacán, eso ya yo lo tengo listo, lo tengo bien. Excelente. Pero los derechos humanos son condiciones indispensables para que yo pueda vivir dignamente. Es lo mínimo que necesita todo ser humano, lo mínimo que necesita todo ser humano. ¿De acuerdo? Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Por otro lado, se dice que los derechos humanos están fuera del alcance de cualquier poder político. ¿Pero eso qué significa? Significa que los derechos humanos no pueden ser trastocados por el poder que los políticos tienen. Está bien que pueda ser un presidente, un ministro, un congresista, cualquier mandatario, pero bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna causal puede violentar, transgredir o trastocar los derechos humanos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, por otro lado, se dice que estos derechos humanos fueron declarados a nivel mundial el 10 de diciembre de 1948, exactamente en la ciudad de París, país Francia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Yo te cuento un poco de esto. Esta declaración universal de los derechos humanos nos encamina, escúchame bien, nos encamina exactamente al catálogo de derechos que hasta el día de hoy pues no han variado y se han mantenido iguales. ¿Cuántos derechos humanos tengo? 30. Solamente hay 30 reconocidos. Es lo que determina cualquier facultad de leyes, es lo que determina el prospecto de UNSA y el banco de CEPRUNSA. Ahora, como son derechos que están por encima de la media, es decir, por encima de un derecho común, derecho ordinario e incluso encima de un derecho fundamental, van a tener características propias que le individualizan. Por ejemplo, son universales. Profe, ¿por qué son universales? Fácil, ¿eh? Porque el derecho humano, escúchame bien, ¿eh? El derecho humano es para todos. Los derechos humanos son para todos. Todos tenemos libre acceso a estos derechos. Tenemos el acceso a la misma dignidad y por lo tanto nadie puede ser excluido. Profe, ¿pero esto aplicará para todos los derechos? No. Hay derechos que son exclusivos. Por ejemplo, imagínate que el señor Sandro y la señorita Sheila han fabricado un medicamento. Ellos van a tener la patente del medicamento, ¿te das cuenta? Y como ellos tienen la patente del medicamento, hay algo muy importante acá. Solamente ellos pueden acceder a los provechos y beneficios de su creación. Puede venir Valeria, Nayeli, Sheila, decir, oye, que te voy a expropiar. No, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque ellos son los creadores. Nadie se puede meter ahí. En cambio, los derechos humanos sí son de libre acceso para todos por igual. Se dice que son naturales. ¿Por qué? Porque el derecho humano no nace en una ley escrita, en un reconocimiento estatal, sino que tú ya tienes este derecho humano solo por el hecho de ser un ser humano. Así de simple, nada más. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Lo que sucede es que nosotros vemos la configuración de los derechos humanos y a partir de este lineamiento vemos que no se necesita mostrar un documento porque ya con ser humano basta para ser protegido y tutelado en derechos humanos. En cambio, hay derechos que necesitan un documento de por medio. Por ejemplo, si yo digo que esta es mi casa, necesito un título de propiedad que avale las palabras que yo estoy diciendo. Se dice que son inalienables. ¿Por qué? Porque yo no puedo disponer libremente sobre mis derechos humanos. No puedo comprarlos, no los puedo vender, ni tampoco puedo renunciar a ellos. Eso significa que yo no te puedo vender mi dignidad, mi derecho a la salud, a la educación, al trabajo,
a la huelga. No puedo. Estos derechos humanos no están dentro de la cuestión comercial, no se venden. Hay derechos que sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas la patente del medicamento de Sandro y de Sheila? Sí, sí, profe, ya. Ellos tranquilamente pueden vender la patente a otra persona, pero no pueden vender sus derechos a la creación, a la libertad de pensamiento. Eso es muy diferente, ¿ves? Obligatorios. Los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. No es que si me da la gana le reconozco eso a la persona y si no me da la gana no. ¿Te das cuenta? Entonces, por ese lado, nosotros estaríamos viendo cómo es que los derechos humanos estriban en la obligatoriedad. No son facultativos o de libre decisión. Se dice que son indivisibles porque yo tengo mis 30 derechos humanos. No puedo suprimir uno con el argumento defensa de que me quedan 29 restantes. Esto sería imposible porque se lesionan todos los derechos al lesionar solamente uno, ya que los 30 derechos humanos actúan de manera simultánea. Se dice que son inviolables porque no importa el grado de lesión. Cuando hay una lesión, igual se considera un atentado contra la naturaleza del ser humano. Son imprescriptibles. ¿Por qué, profe? Porque el tiempo no afecta en vigencia o reclamo del mismo. Por ejemplo, yo puedo educarme con 5 años, con 10, con 20, hasta con 100 años, con 90, con 80 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi acceso a la educación no se va a ver mellado por una situación del paso del tiempo. Por una situación del paso del tiempo. ¿Ya? Ahora, hay derechos que sí son afectados por el tiempo, como por ejemplo, el derecho, escucha bien, el derecho al cobro de una deuda. La señorita Nicola Ariana Guamaní le puedo deber yo $5,000 y podemos incluso hasta tener un contrato de préstamo o un documento que avale el préstamo. Pero si después de 10 años la señorita Nicole no me cobra, por mucha documentación que haya, esto va a caducar. ¿De verdad, profe? Sí. ¿Y por qué? Porque las deudas en el Perú fenecen a los 10 años de no haber sido cobradas de manera judicial o de manera personal o conciliatoria, como fuese. Se dice que los derechos humanos son progresivos. Te dije claramente, hijo, que yo tengo ¿cuántos? Tengo 30 derechos humanos. Puede ser que de acá un tiempo se amplíen o se mantengan igual, porque progresan los derechos humanos, pero son irreversibles, ojo con eso, porque jamás, escucha, jamás van a disminuir. Está prohibido que disminuyan en su cantidad, porque sería un atentado contra las personas. Muchachos, hasta acá. ¿Está todo claro? Responde en los comentarios, por favor. ¿Todo clarito? ¿Lo han entendido? Excelente. Vamos a las generaciones rápido nomás, y al vuelo nomás, hijo lindo, ¿ya? Vamos a hablar de las generaciones. Mira, tenemos aquí a la primera, segunda, tercera. Ha tenido que pasar todos estos contextos históricos para que hoy en día yo goce de 30 derechos humanos. Primero que nada, el inicio siempre es difícil. La primera generación sitúa derechos individuales y es la única que lo hace. ¿Por qué? Porque el poblador era desconsiderado en todo aspecto. ¿De acuerdo? Cuando se da la Revolución Francesa, nosotros queremos que de alguna u otra manera, pues, la persona y el ciudadano sean reconocidos como individuos, porque el rey lo mataba al individuo,
le quitaba las tierras, lo maltrataba. Había muchas cosas ahí. Y ahora lo que nosotros buscamos es la defensa individual de la persona. Es por eso que surgen los derechos civiles y políticos. Tenemos el derecho a la vida e integridad física, para que nadie pueda transgredir tu integridad. El derecho a la libertad, ¿no? Antes no podías opinar libremente porque el rey te podía ejecutar o asesinar. Tenías que apegarte a la religión oficial en la monarquía, porque si no te iba mal. Pero ahora tenemos el derecho de opinar libremente, tenemos el derecho a la religión y a la elección del credo por propia decisión. Se quitaban nacionalidades antes, se consideraban desterrados o apátridas a ciertas personas. Ahora nadie puede ser despojado de la nacionalidad, excepto que sea por propia voluntad y que cuente con una nacionalidad de respaldo. Al rey nadie lo escogía, por lo tanto surge el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, y también el derecho a la propiedad. Este derecho a la propiedad significa que nadie puede trastocar mis pertenencias. Segunda generación. Nosotros vemos que si bien las personas ya son reconocidas a nivel individual, las clases sociales han generado mucho distanciamiento entre ellas y lamentablemente debemos verificar cómo es que las personas pobres eran las que sufrían y los ricos eran los que tranquilamente estaban, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar acá? La igualdad. Al menos en lo mínimo para vivir dignamente, ¿no? Para vivir dignamente. Y acá tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, llamados también derechos colectivos. ¿Por qué? Porque acá ya no hablamos de una persona, hablamos de una clase social. Y como hablamos de una clase social, surgen todos estos derechos colectivos. Y ahí tienes, toda la persona al margen de su condición económica debe acceder de manera igualitaria a la salud, a la educación, al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, nosotros vamos a ver todos estos derechos ligados a la igualdad. ¿Qué pasa en la tercera generación? ¿Ya? En la tercera generación, nosotros vemos más que todo una necesidad de los pueblos. Las guerras mundiales han generado un daño inenarrable. ¿Por qué? Por la depredación de recursos, por las muertes, la destrucción de patrimonio común. Entonces, en esta tercera generación, el contexto histórico es la Segunda Guerra Mundial. Olvidaba. En la segunda generación, el contexto histórico es la Segunda Revolución Industrial. Continuemos ahora sí. En la tercera generación, el contexto histórico es la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Esta Segunda Guerra Mundial nos deja la lección de que los países no tienen por qué rivalizar para llegar al éxito, que los pueblos pueden autodeterminarse y crecer sin necesidad del control bélico, sin necesidad de las armas. Y como hablamos de pueblos, hablamos de muchas personas. Y como hablamos de muchas personas, los derechos van a ser derechos colectivos. Tenemos el derecho a la paz, ya no queremos guerra. Libre determinación de pueblos, queremos que los pueblos poco a poco puedan crecer. Medio ambiente saludable, significa que tenemos el derecho a que las personas gocen de un medio ambiente saludable, sin contaminación. Y finalmente el patrimonio común de la humanidad. ¿Cuántos lugares han sido destruidos por las guerras? Entonces lo que se va a buscar ahora esencialmente es evitar, escúchame bien, es evitar todo este tipo de cuestiones para conservar la mayor cantidad de patrimonio común de la humanidad. Vamos ahora a lo que es el derecho internacional. Se dice que el derecho internacional de los derechos humanos, que está en el banco, es la obligación que todo gobierno tiene a respetar los derechos humanos. Sea que esté afiliado a ONU o no, se debe garantizar este tipo de cuestiones, lo cual no sucede en algunos países de Medio Oriente, ¿no?
donde lamentablemente vemos algunas prácticas un tanto inhumanas. Sin embargo, siempre hay la exigencia, ¿no?, de que estos países, a pesar de no estar suscritos a ONU, deban respetar los derechos humanos. ONU, Organización de Naciones Unidas, ha sido configurado gracias a un documento. Profe, ¿cuál es el documento? Carta de Naciones Unidas. Este documento llamado Carta de Naciones Unidas, lo que nos va a conseguir es dos cosas. Uno, la organización de la ONU, que para eso ha sido redactado esta Carta de Naciones Unidas, y también el respeto por los derechos humanos en los países que son miembros. No olvidarse de ello, ¿eh? Eso es muy importante. Ahora, nosotros vemos este tipo de cosas, ¿no? Vemos la organización de la ONU, el respeto por los derechos humanos y todo ello, ¿no? Ahora, hijo, escucha bien, ¿eh? Escucha bien, escucha bien. Estos dos que están comprendidos dentro de Carta de Naciones Unidas son los propósitos que tiene esta carta. Llámese también compromiso entre varios países que tienen, pues, el lineamiento general de la paz y el bien común. Esta Carta de Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 y entra en vigor el 24 de octubre del mismo año. ¿Qué principios fundamentales contiene esta carta? 1. Igualdad soberana. Todas las personas son iguales ante la ley, ¿de acuerdo? Y todos los países deben ser igualmente libres. No puede haber un país vasallo, un país esclavizado, aunque lamentablemente es una realidad que se da en este tipo de contextos y en este tipo de situaciones. Entonces, por ahí pues es esa cuestión, ¿no? Por ahí es esa cuestión. Ahora, se nos propone también el arreglo de las controversias, por medios pacíficos. ¿Qué significa eso? Significa que dos países, cuando estén en guerra, en pelea, en contienda, deben evitar al máximo el uso de las armas y resolver cualquier tipo de eventualidad o problema que tuviesen de la forma más pacífica posible. Por otro lado, nosotros tenemos la abstención, escucha bien, la abstención de usar medios violentos para hacernos respetar en otro país. No podemos utilizar la amenaza contra la integridad territorial, por ejemplo. Y para concluir, ONU nunca va a intervenir en asuntos de jurisdicción interna. Profe, ese país está mal. ¿Qué hacemos? La ONU no se mete en asuntos de jurisdicción interna. Para eso vamos a tener a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, de repente a Amnistía Internacional, ¿no? Pero a ellos no. ¿Te das cuenta? Muy bien. ONU. ¿Cómo es ONU por dentro? La estructura principal se llama Asamblea General. Se le conoce como el órgano deliberativo de la ONU, ¿de acuerdo? Está compuesta ONU por 193 Estados miembros y cada septiembre de cada año se reúnen, escúchame bien, se reúnen los presidentes de cada país de la ONU, exactamente en Nueva York, y se van a encargar de determinar mediante un discurso todos los avances que se ha tenido en su país en cuanto a lo que son derechos humanos. El Consejo de Seguridad es la primera vía conciliatoria y se va a encargar de las misiones de paz. Profe, ¿cómo es eso? Primero que nada tiene 15 miembros, ¿ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hijito? Mira, ¿qué es una misión de paz? Excelente pregunta. Cuando un país sufre una catástrofe, el país vecino, que es miembro de la ONU, se ve en la obligación de ayudar. De verdad, profe, sí, tiene que ayudar. Manda a su tropa de militares para que apoyen al país vecino en crisis. ¿De acuerdo, hijos? Pero también es la primera vía conciliatoria.
el país A y el país B van a pelearse. Antes de pelearse se acuerdan de que son parte de la ONU. Entonces, ¿qué sucede? Chama, de verdad, pues somos de la ONU. Ya. Vamos primero al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se va a encargar de lo siguiente. A ver, ven para acá. ¿Puedes o no puedes conciliar con el otro país? No, que esto, que el otro. Si puede conciliar, bacán. Si es que no pueden conciliar, vamos a resolver el asunto en la Corte Internacional de Justicia, o también conocido como el Tribunal de Justicia de La Haya. ¿De qué se va a encargar? Se va a encargar esencial y principalmente de resolver conflictos entre países. Acá ya no hay una conciliación. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. A ver, país A, muéstrame tus argumentos. País B, muéstrame tus argumentos. Yo decido cuál de los dos o cómo van a resolver este conflicto. Punto. Regresemos. Consejo Económico y Social. ¿De qué se va a encargar? Naturalmente, el Consejo Económico y Social se va a encargar de lo que es verificar las condiciones sociales, económicas y medioambientales de los países miembros de la ONU. Administración fiduciaria. ¿Cómo es que se maneja? Mira, en un primer momento tenemos este territorio de acá. Sí, hijo, tenemos este territorio. Y este territorio aparentemente no tiene un país que lo proteja. Por lo tanto, vamos a fideicomisarlo. Entra en dominio de la ONU. La ONU va a dominar acá. Y este territorio, como está protegido por la ONU, se ve una verificación y cumplimiento de los derechos humanos. Corte Internacional de Justicia, bacán. Y acá tenemos a la Secretaría. La Secretaría se encarga de todos los trámites, documentos y papeles de los organismos internos de la ONU anteriormente mencionados. Ahora, ONU empieza pues a chambear, ¿no? Empieza a chambear con otros organismos. Acá tenemos, por ejemplo, un organismo que ha sido puesto en debate muchas veces. ¿Cuál es? La OMS. La Organización Mundial de la Salud ha tenido muchos problemas. Primero que nada, vamos a verificar que primero no advirtió en tiempo debido lo que es las cuestiones ligadas, escucha, las cuestiones ligadas a lo que es el coronavirus, porque había tomado conocimiento de esto hace mucho tiempo, ya habían tomado conocimiento de esto hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede, hijo? Lo ocultaron pues hasta marzo, ¿no? En marzo recién dan el aviso y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Luego empieza el debate por lo que es las vacunas. No, esta vacuna es efectiva, no. Luego agarran y dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que debes saludarse con el codo. No, no deben saludarse con el codo, violan el distanciamiento social. El COVID no tiene cura, vamos a tener que convivir con él. No, no es tan letal como otras enfermedades. Entonces, ha sido muy sometido a la duda este organismo. Y es pues triste realmente, ¿no? Porque acá dirigen más que todo personas apegadas a la política, pero no dirigen médicos en la OMS. Y debería ser pues médicos, ¿sí o no? Si es un organismo de salud. Ahí deberían estar médicos. ¿Qué hacen políticos metidos ahí? ¿Acaso un político va a saber igual que un médico acerca de la salud? No, pues imposible. Ahora mira, tenemos al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional verifica qué países son estables a nivel económico. A ver, ven, ¿eres estable a nivel económico? Bacán, vamos a hacer esto, el otro. ¿Te falta plata? Si veo que me puedes pagar en un futuro, te inyecto capital. Pero si por ahí eres un país que va a quebrar, olvídate, sales del Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Perú salió del Fondo Monetario Internacional en el año 1986. Fue declarado país no grato por el Fondo Monetario Internacional. Profe, ¿y por qué sucedió eso? Por una constitución que nacionaliza todo y que nos embarga de impuestos.
y nos pone al Estado en todo lado. Profe, entonces, ¿qué constitución nos ha permitido volver a resurgir? La del 93. ¿Y cuánta gente hace 2, 3 días está ahí firmando aquello que no ha leído o contrarrestando aquello que no conoce a cabalidad, ¿no? Es triste, muchachos. UNESCO se va a encargar de la promoción de la educación y la cultura. Eso significa que si en un país miembro de la ONU vemos algún proyecto ligado a la educación y a la cultura, lógicamente debe apoyarse, siempre y cuando genere un beneficio para la humanidad. UNICEF, ¿de qué se va a encargar específicamente? UNICEF se encarga de actividades que generen fondos. Profito, ¿y qué van a hacer con estos fondos? Lo que vamos a hacer con estos fondos, hijo, es garantizar, escúchame bien, es garantizar, es garantizar eh, que la salud, educación y servicios básicos de los niños en estado de abandono en países miembros de la ONU esté debidamente protegida y esté debidamente sustentada. Por otro lado, nosotros tenemos a PENUMA, que se va a encargar de controlar la actividad industrial en pro del medio ambiente. Cualquier cuestión ligada al medio ambiente la verifica PENUMA. Por ejemplo, el mercurio ha sido descontinuado hace 20 años del uso en grandes minerías. Sin embargo, hay gente que todavía se traga el cuento de están contaminando de mercurio el valle, la Sauda, Cerro Verde. Ellos no utilizan mercurio hace 20 años y es por protocolos, porque si no la UEFA, que está dentro de nuestro país, que es el organismo estatal de fiscalización ambiental, no les da la licencia. Pero bueno, pues más fácil tirar la piedra y más difícil es argumentar por qué. La OIT se va a encargar de la protección de los derechos laborales en todos los países miembros. No olvidarse de ello. Profe, y los otros que no has mencionado no están descritos en el banco. Acabo de explicar los 5 organismos complementarios de ONU que están presentes en el banco. Convención de los Derechos del Niño. Profe, una explicadita por ahí, al vuelo nomás. Los niños son la población más vulnerable, ¿de acuerdo? Y estos niños han sido reconocidos en cuanto a protección y tutela en un tratado muy joven, de hace muy pocos años, del año 1989, ¿ya? Y a pesar, escúchame bien, a pesar de ser un tratado joven, hay algo muy importante acá. Profe, ¿qué es lo importante? Que a pesar de ser un tratado muy joven, es el tratado más ratificado a nivel mundial, aceptado hasta por 195 países. Se dice que este tratado contiene 54 artículos y que su aplicación es vigilada por 18 especialistas en derecho de infancia y de familia de diferentes países. Ahora, hay 4 principios básicos sobre la Convención de los Derechos del Niño. Uno es la no discriminación. Ninguna persona, o mejor dicho, ningún niño debe ser discriminado. Primacía del interés superior del menor. El menor tiene que estar donde recibe un mejor ambiente para su formación. Véase este ejemplo, ¿no? Veamos nosotros si de repente está mejor con la madre, con el padre o con los abuelos o en un albergue, quién sabe, ¿no? Lamentablemente la vida es cruda a veces. La garantía de supervivencia. Los padres están obligados a garantizar supervivencia y pleno desarrollo. No es un favor que le hacen los padres a los hijos, es una obligación legal la que se tiene, ¿no? Y la participación infantil. Los niños puede ser que no sean sujetos políticos, pero de alguna u otra manera van a participar y pueden participar en la vida política de su país. No directamente, ¿no? Lógicamente no directamente, pero sí pueden participar en cuestiones de opinión, de campañas, etcétera. Antes de entrar a organismos internacionales, vuelvo a preguntar, ¿no? La pausa siempre es cada 20 minutos para ver pues si has comprendido. Hijito, ¿comprendiste? ¿Me has entendido bien todas las ideas que te he planteado? ¿O de repente tienes alguna duda ahí en el aire? Respóndeme en tus comentarios.
Excelente, muy bien. Muchachos brillantes, mis muchachos de biomédicas, ¿no? Mis futuros primeros puestos y cómputo general. Corte de la Haya. Cuando yo escuche Corte de la Haya, solamente los países pueden ser miembros. Acá no puede entrar, escúchame, hijito lindo, acá no pueden entrar las personas. Yo recuerdo que cuando hubo el indulto a Fujimori, mucha gente salía a la calle a protestar. Vamos a ir a la Corte de la Haya para que anulen el indulto a Alberto Fujimori. Pucha, pobre gente, ¿no? Está bien, se sentirán indignados, pero la indignación no es una condición en la política, tienes que ser preparado, ¿no? ¿Cómo vas a pedir un reclamo de un indulto en la Corte de la Haya? ¿Acaso el señor Alberto Fujimori era un país? Hay de todo en el Perú, ¿no? Ahora la Corte de la Haya se va a encargar de resolver estos conflictos. Los países están a punto de alzar armas y ellos agarran y dicen, cálmate, lo vamos a arreglar. ¿Qué te parece? Acá tenemos 15 magistrados que son rotados cada 9 años, ¿de acuerdo? Ellos van a vigilar y van a dar un visto bueno. Si tú ves los juzgados dirás, profe, ¿por qué a veces hay números impares? Para evitar empates. Veamos este caso muy importante, el caso del diferendo marítimo de Perú con Chile. Acá está Perú y acá está Chile. ¿Cuál fue el problema, profito? Perú agarra y dice, ¿sabes qué? Mis 200 millas son hasta acá, Chile. Chile dice, oh, estás bien hábil, ¿no? No, tiene que ser paralelo a la frontera, tiene que ser hasta acá. Y empezaron las peleas, ¿no? Profe, ¿cuál fue la solución? La más simple de todas. Dividimos por la mitad la zona en litigio, A para Perú y B para Chile. Profe, ¿para eso demoraron tantas semanas en la Corte de la Haya? Sí, esa fue la solución más simple, pero es la que se tomó en esa ocasión, hijo. Tenemos el Pacto de San José de Costa Rica. No mires todo el concepto. No te preocupes de la diapositiva, que si tú la quieres leer, te la voy a subir a tu plataforma virtual, ¿ya? Compromiso. Pero hay algo acá y es muy importante. La explicación. ONU comprende varios países de varias partes del mundo, ¿sí o no? Sí. Uno de ellos es OEA, un grupo de los países que están en el continente americano. ONU dice, ¿sabes qué? Yo le doy mi aprobación a los derechos humanos. OEA dice, ¿sabes qué? Yo quiero un documento que diga que yo también apruebo los derechos humanos. Oye, pero tú eres parte de la ONU, sí, pero es para ratificar. Y ahí es como nace el Pacto de San José de Costa Rica en el año 78. Se determina como una obligación entre los países a respetar los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos pues una ratificación. Este pacto o documento de San José de Costa Rica da lugar a la Comisión y a la Corte Interamericana. Te voy a hacer el ejemplo que siempre hago con mis alumnos. Hijo, cuando tú te sientes mal porque te han robado, ¿dónde interpones la denuncia? ¿En un juzgado o en una comisaría? A ver, respóndeme ese dato. ¿Dónde dejo la denuncia? ¿En un juzgado o en una comisaría? Muy bien, Ruth, muy bien, Lady, en una comisaría. Entonces, acuérdate de comisaría con comisión. Esta comisión interamericana recibe las denuncias por violación a tus derechos humanos y también se encarga de investigar los hechos. Allá entonces la Comisión Interamericana, que está exactamente allá en Washington, D.C., recibe mi denuncia y también investiga los hechos controvertidos. Efectivamente. Ahora, no solamente tiene esta función de recepción de denuncias o de investigación de hechos contrarios a los derechos humanos, sino que también tiene la función de promoción cultural. Van a dar charlas, conferencias, seminarios sobre los derechos humanos en todo el continente americano. ¿De acuerdo, hijitos? Y para terminar, mi expediente bien armadito lo tiene la Comisión Interamericana y lo lleva a la Corte Interamericana, que está en San José de Costa Rica. Esta Corte Interamericana va a decidir sobre el caso que ha planteado la parte en la Comisión Interamericana. Y tiene formas de actuar, como por ejemplo supervisar sentencias.
Ven para acá, Poder Judicial del Perú. Hoy sabes que me han dicho que este asunto lo has hecho mal. Entonces, vuélvela a revisar la sentencia. Ahí tienes. O también puede dictar medidas provisionales. Allá, el Estado peruano violó tu derecho. No te preocupes. Yo voy a pedir que te paguen una reparación civil por los daños ocasionados. Entonces puede indicar la supervisión de sentencias, revisión de sentencias o también dictar medidas provisionales como una reparación civil. Profe, ¿me puede mandar a la cárcel? No, no te manda a la cárcel. Ah, ya, profe. Entonces, eso significa que no me va a mandar a la cárcel, lo que es la Corte Interamericana, no. Lo único que puede hacer es pedir reparaciones civiles o reparación de los daños ocasionados. Hijos, les hago preguntas y ustedes responden inmediatamente. ¿En qué generación está el derecho a la huelga? Muy bien. El derecho al patrimonio común de la humanidad. Excelente. Derecho de acceso a la salud. ¿Qué generación? O seguridad social, le llaman también, hijo, para que no te me marees. Muy bien, Miluska, segunda generación. Muy bien, Daniel, muy bien, Marjorie, muy bien, Lady, Briseida, Ruth y los demás. Oye, hijo, una preguntita. El tratado más ratificado a nivel mundial es la Convención sobre los Derechos del... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Excelente. Siguiente pregunta. Recibe denuncias por violación a los derechos humanos. Corte, comisión. Muy bien. Dícese del juzgado o corte que resuelve conflictos entre países. ¿De quién estoy hablando? Tribunal de Justicia de La Haya o Corte de La Haya. Muy bien. Ahora, una pregunta más y con esta terminamos. Se dice que los derechos humanos son porque el tiempo no afecta su reclamo. ¿Cuál era la característica? Excelente. No han fallado ni una sola pregunta. Calificación 20 sobre 20. Muy bien, muchachos. Espero que la clase de hoy haya sido muy útil.